RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos hasta España. Allí gentilmente accede a la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Dante Kulki, compatriota nuestro, médico epidemiólogo radicado por mucho tiempo en España, a quien le agradecemos la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Kulki, muy amable por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día. Buenos días, buenas tardes aquí, José. Gracias por la invitación. Estoy aquí para ayudarlos en lo que pueda. Sí, yo le comentaba fuera de micro que desde hoy el gobierno ha declarado en alerta sanitaria, ¿no?, ante la posible llegada de lo que se conoce como la viruela del mono, ¿no? Ya se han reportado varios casos alrededor del mundo y por eso la alerta sanitaria que se está aplicando desde hoy en nuestro país, ¿no? En España tenemos entendido que se están adoptando medidas, ¿no? Si bien es cierto, acá en el Perú no se reporta casos de esta enfermedad, nos gustaría un poco conocer, ¿no?, cómo se está aplicando las medidas de prevención en España y qué medidas se podrían adoptar en el Perú, ¿no? Bueno, en principio, la viruela símica, que es el nombre, es una enfermedad que no es altamente contagiosa, por lo menos hasta el momento no se ha demostrado alta contagiosidad, pero sí existe el riesgo de que en algún momento, como muchas enfermedades que ya hace mucho que no se daban, se propague a nivel de las ciudades. Actualmente en España, hasta hace unos días, en Madrid exactamente, se habían reportado 27 casos y, bueno, probables casos, todavía no confirmados, están en investigación. Y entonces, en principio, la alerta va en el sentido de que hay que identificar y ver y reportar probables casos. El problema es que, como en principio hay dos temas, ¿no? Uno, la viruela, yo no creo que haya muchos médicos que lo hayan visto, quizás médicos con mayor, desde alguien que esté ejerciendo desde los años 70, pero se erradicó la viruela como tal en los años 70. Es verdad que es una enfermedad antiquísima, muy antigua, que desde la época del faraón, se dice incluso que el faraón Ramsés V murió por viruela, pero no estamos hablando de viruela, estamos hablando de una viruela símica, que es una viruela que afecta específicamente a los monos y que se está transmitiendo como otras zoonosis en este momento al ser humano. De lo que se ha identificado aquí en España, se han identificado en algún grupo, un pequeño grupo de hombres que tienen sexo con hombres, que no quiere decir que sea una enfermedad específicamente de este grupo. En realidad, la transmisión se puede dar a través de el contacto con secreciones de un paciente enfermo y con secreciones también de las propias lesiones que tiene el paciente. Y también puede haber, como en la viruela común, la viruela que daba al ser humano, una transmisión por vías respiratorias, pero no es una transmisión de tipo del virus como hemos visto, por ejemplo, en el caso del COVID, que es una transmisión súper alta, y además porque el COVID tenía otro tipo de desplazamiento y de una capacidad para mantenerse en el ambiente mucho mayor en cuanto a desplazarse. Esta se transmite a través de gotas, por lo menos de lo que se sabe en la viruela normal, digamos, en la viruela que le daba al ser humano. Entonces había mucho riesgo de exposición, sobre todo de persona a persona, el contacto persona a persona. En este caso todavía, se parece mucho a la viruela, por lo menos los casos clínicos se parecen mucho a la viruela que daba hace muchos años, hasta los años 70, pero sin embargo no pueden, todavía las investigaciones sobre el mecanismo de transmisión, si pensamos que es parecida a la viruela que se dio hasta los años 70, pues la probabilidad de una transmisión masiva se reduce, pero habrá que esperar las investigaciones, porque como otras enfermedades a veces que están reemergiendo, a veces es necesario un poco más de investigación. Hay que ser muy cautos
en cómo, en las medidas que se van a tomar. De momento se tienen que tomar las medidas básicamente en función a las medidas que se han tomado ya antes para el manejo de la viruela, que eran por ejemplo, tratar de evitar tener contacto con secreciones, tratar de evitar estar en mucho tiempo, la persona tiene que ser aislada, tratar de evitar estar en mucho tiempo en contacto con la persona que hace la enfermedad, y ver, y sobre todo, el higiene, que es siempre, el higiene, el lavado de manos, el evitar tener las fomites, ¿no? Que son de las secreciones que haya tocado el paciente, que pueda tener contacto con otros probables transmisores. Estamos dialogando directamente desde España con el doctor Dante Kulki, médico epidemiólogo. Doctor Kulki, siendo una enfermedad que estuvo erradicada desde los años 70, ¿no? ¿Estamos en condiciones de tener un tratamiento rápido en estos momentos? O sea, ¿hay las condiciones para el tratamiento? Si bien es cierto, usted habla de que no es una enfermedad que tiene alto nivel de contagio, pero el tratamiento, ¿se cuenta con medios para el tratamiento para mitigar, para controlar este mal? Bueno, primero aclaramos, una cosa es la viruela ¿Ya? en el ser humano y otra cosa es la viruela símica, ¿Ya? la que viene del mono, que es una zoonosis. Para la viruela ya existe una vacuna, ha existido una vacuna con virus atenuado y todo. Eso es bueno, y además existe tratamiento también antiviral, o sea, se han probado varios antivirales ya para el tratamiento. Eso es bueno hasta cierto punto, porque, por ejemplo, en el caso del COVID, cuando se comenzó a buscar tratamientos y buscar la vacuna para el COVID, ya no se comenzaba de cero, porque ya se conocía el virus. Entonces eso es bueno a mediano y a largo plazo. Pero en principio todavía hay que ser cautos y esperar las investigaciones. Es un virus bastante reciente. Como le comentaba a nuestros compañeros, el último brote en realidad hay países en el mundo donde la viruela símica ya es endémica, sobre todo en África, y hace poco ha habido un brote en en República Centroafricana, perdón, donde hay casos actualmente, y les comenté que tenía una compañera que también está allí en el brote. A lo mejor también la pueden contactar más adelante, que sería bastante útil también para vosotros, para ustedes. Pero en realidad no es la única zoonosis con la que convivimos. Realmente hemos convivido ya desde hace muchos años con la tuberculosis bovina, por ejemplo, en el Perú, una zoonosis, la brucelosis, la toxoplasmosis en la zona del sur de Ica, ha habido siempre toxoplasmosis en la tierra. Y entonces son muchas zoonosis con las que convivimos. Lo que pasa es que esta llama la atención porque está reemergiendo en relación a una enfermedad que ya se consideraba en el ser humano erradicada. Más porque las lesiones son muy abruptas y, bueno, pues el temor siempre en estas épocas es la rápida diseminación de la enfermedad, ¿no? Pero de momento, de lo que sabemos, la viruela normal no era de amplia diseminación. El virus normalmente podía estar hasta 2 días en el ambiente, y tratando de tener cuidados a veces no se extendía demasiado. Pero en el caso de esta viruela símica tendremos que ver cómo evolucionan las investigaciones, ¿sí? para tener una idea más clara de la virulencia de la enfermedad. En estos casos, ¿cómo se aplica lo que se denomina el cerco epidemiológico? ¿Cómo funciona? Bueno, en principio, este tema del cerco epidemiológico es una valoración bastante técnica, en el sentido de que se lo hace el Ministerio de Salud o las unidades de vigilancia epidemiológica. Pero más que el cerco epidemiológico, las medidas de control se tienen que hacer a nivel de el paciente, el aislamiento del paciente. Esa es una de las principales medidas de control. Y lo otro es seguir a todos los contactos que ha tenido el paciente. Y entonces esa es la principal medida, es cómo se tiene que tratar en la etapa inicial, y para de esa forma evitar que la enfermedad se disemine. Se llama el seguimiento de contacto, que esto lo maneja epidemiología normalmente, y lo hace. Cada paciente cada persona con la que ha tenido contacto, pues hay que identificarla y estar en aislamiento del tiempo de incubación de la enfermedad, que más o menos ahora mismo de la viruela símica está entre 5 y 7 días, me parece que es el tiempo de incubación. Pero pues hay que esperar a ver conforme más se analicen los casos,
más se podrá saber. En el caso de Perú, que usted también lo conoce, doctor Kulki, ¿no? ¿Qué es lo más recomendable, conociendo las condiciones de la población, conociendo además las condiciones sanitarias, ¿no? Los casos que han tenido, han demostrado contacto, han sido, sobre todo en África, ¿Ya? han sido personas que han consumido carne de animales infectados. En este caso, el mono hace la enfermedad. Y entonces, yo trabajé en un proyecto muchos años en la selva, y en la selva a veces se puede consumir carne de mono, pero si el mono no está infectado, en todo caso, no, sobre todo las poblaciones nativas suelen consumir a veces carne de mono, pero esto no es algo muy común. Pero no solamente en los monos, también se identificaron algunas ratas, y entonces en principio hay que tener bastante cuidado, sobre todo en las zonas donde ya la viruela ha sido endémica. Hay un libro de un autor, me parece que es se llama El retorno de las epidemias, que describe las zonas endémicas que me parece que en la zona de Puno había habido ya casos de viruela. Entonces hay que tener mayor cuidado en esto. Es el Cueto, es el antropólogo que escribe sobre, el libro se llama El retorno de las epidemias. Él describe las zonas donde ha habido ya antecedentes de viruela. Una cosa es que haya antecedentes de viruela y otra cosa es que esto se convierta en una viruela símica, ¿no? Pero de todas maneras, las zonas de alerta deben de comenzar por los lugares donde ya ha habido antecedentes. Esto es una reemergencia que aún todavía no terminamos de entender por qué se están dando, ¿no? Pues, no sé, hay muchas teorías, pero en principio también el ser humano se ha adaptado a comer cosas que antes no comía, cosas que antes no hay gente que come monos, que come hay países donde se comen ratas. Entonces todo esto puede contribuir. Nosotros tenemos, por lo menos en Perú, el sistema sanitario no creo que llegue a esos extremos, ¿no? En algunas cosas, desde otro punto, viéndolo desde fuera, ¿no? Y yo creo que el riesgo también se puede dar, porque puede aparecer algún paciente de fuera externo, pero hay que ir identificando las zonas de mayor riesgo, ¿no? Un mapa epidemiológico del país. Doctor Dante Kulki, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco como siempre la amabilidad, la cortesía que tiene con RCR. Muy amable. Gracias, José, y recomendarte que hagan seguimiento, y si pueden también contactar con María, que es mi compañera. En efecto, vamos a tomar contacto con la doctora María, ¿no? Que es una especialista y está siguiendo en una zona, sí, donde hay bastante incidencia, como es la República Centroafricana. Yo le agradezco la colaboración, la voluntad que tiene usted de brindarnos estos consejos, pero adicionalmente con la experiencia que usted tiene en el mundo, en el tratamiento de estas enfermedades. Le agradezco, como siempre, la gentileza, doctor Kulki. Saludos, un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.